Buongiorno per la mattina. Se acerca una carrera muy especial que se celebra en Italia, en la región de la Toscana, la Strade Bianche. La Strade Bianche no es una carrera que se celebra hace muchísimos años, porque la primera se celebró en 2007. Los hombres suelen hacer una distancia de aproximadamente 215 kilómetros y las mujeres de 135. Nosotros estuvimos por allí rodando, haciendo una ruta y la verdad es que es muy duro. Si queréis ver el vídeo os dejamos en la descripción. ¿Por qué es tan especial esta carrera? Pues porque transcurre por caminos de Sterrato agrícolas de gravilla. Los segmentos de Sterrato se miden por estrellas. Van desde una estrella hasta 5 estrellas. ¿Qué significa? Pues que una estrella es más suave el tramo y 5 estrellas es más duro. Y bueno, pues hoy os traemos un vídeo muy especial con nuestro top 4 de los Sterratos más duros bajo nuestro punto de vista. Hay que decir que no solamente los Sterratos son duros, y todos son durísimos, pero este es nuestro top 4. En el número 4, Colle Pinsuto. Un segmento cortito de 2,4 kilómetros, pero con una subida al inicio infernal. Este segmento podría haber sido de 5 estrellas, porque es durísimo. Además, casi al final de la ruta, un 5 estrellas para mí. Además, la carretera está fatal, bueno, la carretera, el camino. Qué duro el Colle Pinsuto. Madre mía, vaya subidita y con el calor que está pegando hoy aquí, no veas. En el número 3 hemos puesto a el Sterrato de San Martino in Grania. 9,5 kilómetros de Sterrato de sube y baja constante en el que encontraremos 5,6 kilómetros de subida con una pendiente máxima del 14. Uno de los más característicos de la Strade Bianche. Mirad ahí arriba la subida típica, donde suelen atacar los grandes. Rampa San Martino coronada. Ahora sí que sí, estamos en el tramo más duro de la Strade Bianche. San Martino in Grania, la segunda subida después de la primera bajadita y ahora los rampotes. Mira qué subidita. No entiendo cómo van aquí con bicis de carretera compitiendo, porque con lo duro que es y lo mal que está, bueno, supongo que lo aplanarán un poco, pero no veas qué rampotes. Me río yo del Mortirolo ahora mismo. Esto sí que es duro. Y mirad, aún sigue subiendo más. Yo al San Martín in Grappa lo voy a bautizar como el San Martirio. Porque madre mía, qué martirio. Esto no es un 5 estrellas, es un 40 estrellas. ¿Cómo sube? Y lo que nos queda, aún 2 kilometritos. Qué duro.
Ya se acaba, 600 metros. ¡600 metros! Para que yo diga que esto es duro con el aguante que tengo, es que es duro, ¿eh? Oh, sombra. ¿De dónde venimos, San Martino este. Muchísima calor, muchísima. Debemos estar a 37, 28 grados. Vámonos, va. Ya queda nada. La Toscana. Bonito, pero un infierno de calor. Ya coronamos, mira. ¿De dónde estamos ya? San Martino, Ingrania. ¿Cómo ha costado el San Martino este? En el número 2, Monte Santa María. Otros segmentos de los más emblemáticos de la Strade Bianche. Este tenemos que decir que no lo hemos hecho nosotros, porque cuando hicimos la ruta se nos iba de la ruta. Uno de los más duros y también tan emblemáticos como el anterior que os hemos mostrado. Es un segmento de 11,5 kilómetros, con 4,5 kilómetros de los suyos son en subida. También sube, baja constante y rompepiernas. Es donde el año pasado atacó Pogačar a más de 80 kilómetros de la meta. y en el número 1, la Tolfe. 1,1 kilómetros, la mitad de bajada, la mitad de subida. Para algunas personas seguramente no será duro. Dicen que tiene una pendiente máxima del 18. Para nosotros pensamos que hay más de esa pendiente, ya que es una de las pocas veces que hemos tenido que poner pie a tierra. Durísimo. Esto ya veremos, porque baja mucho y es un 5 estrellas, un 4 estrellas, ya veremos a ver qué nos encontramos ahora. Al 14 dice aquí. Hacer esto en bicicleta de carretera me parece Es inhumano la Tolfe esta, inhumano. Este rampote no es del 18, esto es mucho más. Hemos tenido que bajar aquí porque es que Ya no damos no pa' se más. ve. Así se ve. Mía. Madre mía, y lo que nos queda aún. Aquí está la Tolfe. Ya hemos llegado a la Tolfe. Madre mía, la Tolfe. Qué duro. Y no nos quedamos aquí, os traemos un bonus track. Una subida que no es un esterrato, pero es una de las subidas más características de la Strade Bianche. La subida final a Santa Catarina, en las calles de Siena, una subida de apenas 250 metros, a un 11% pendiente media y con rampotes que llegarán al 20%. Es un punch extra que quien ataca ahí, si llega primero arriba, gana la Strade Bianche y llega a la plaza del campo para cruzar la meta en primera posición. ¿Cuánto? 250 metros al 11%. Es lo que queda en Santa Caterina. No, es ahí.
90 metros. Ya está. El que llega primero a subir Santa Caterina gana. Ha llegado la novia, me va a ganar en el sprint. Aún me marca 13, ¿sabes? Pues nada, hasta aquí nuestro top. ¿Qué os ha parecido? ¿Vosotros incluiríais alguno más? ¿Os ha gustado el vídeo? Dejadnos vuestros comentarios y bueno, también decir que aunque la Strade Bianche es característica por sus esterratos, en general su recorrido es bastante duro. Es muy duro y exigente. Sube-baja, continuo, espectacular para romper las piernas, un territorio que nos encantó. Lo único que os recomendamos es que no vayáis en verano. O sea, no hay ni una sola sombra. Es un recorrido para hacer en otoño o en primavera. O sea que ya sabéis, os ha gustado, like, comentarios y a ver la Strade Bianche. Hasta el siguiente.